Bien, soy el profe Galarza. Como ustedes saben, Rusia acaba de sufrir uno de los peores atentados terroristas más mortíferos de su historia. Hace poco, el viernes 22. Así lo han anunciado los diarios aquí en Perú. Atentado terrorista en Rusia deja más de 60 muertos. Se pensó que esa era la cantidad aproximada de este atentado terrorista. Al menos 60 muertos y 145 heridos, dice otro diario, aquí en Perú. Lamentablemente se supo que las víctimas aumentan a más de 100. Aumentan a más de 133 las víctimas. Condenan atentado yihadista en Moscú. En un comienzo se creyó que este atentado pudo haber sido causado o vinculado con la OTAN. Como ustedes saben, la OTAN es el pacto militar que aún subsiste desde la Guerra Fría. Era contrapeso del Pacto de Varsovia. En otro contenido, cuando analizo sobre la muerte de Navalny, hablo mucho sobre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Pero recordándoles, la OTAN, la Organización y Tratado del Atlántico Norte, o simplemente el Pacto del Atlántico, sobrevive desde la Guerra Fría. Era el contrapeso del Pacto de Varsovia. Ambos eran pactos militares para, en caso de una tercera guerra, defenderse tanto por parte de la URSS, de la Europa Oriental, o de la OTAN, de la Europa Occidental, comandado por Estados Unidos. El Pacto de Varsovia desapareció, como cayó el comunismo, como cayó el muro, y como se desintegró la URSS. Pero la OTAN sobrevive. Y recuerden que una de las, vamos a decir, uno de los objetivos de la OTAN era pues defenderse en caso de una tercera guerra mundial. Ya no existe el Pacto de Varsovia, pero existe la OTAN. El hecho de que Ucrania quiera pertenecer a la OTAN y otros motivos causó la guerra de Rusia con Ucrania, que recuerden ya superan los 2 años, porque la guerra de Rusia con Ucrania empezó el 24 de febrero del 2022. Estamos en el 2024, ya superan los 2 años. Se pensó entonces que la OTAN tenía algo que ver con este atentado terrorista. Se habló de repente hasta de Ucrania o de Occidente, vinculado a Estados Unidos. Lo curioso es que Estados Unidos ha advertido a Rusia que se prepare, que esté alerta, que se prepare, no, que esté alerta de un ataque terrorista. Claro, eso sorprende porque uno diría que Rusia y Estados Unidos no tendrían por qué tener algún tipo de convenio, pero sí, existe un convenio entre Rusia y Estados Unidos para ambos luchar contra el terrorismo. Em, Empezando este año, también sucedió otro de los ataques terroristas más crudos en Irán. En Irán, país que también es socio de Rusia, pero que está en contra de Occidente. Bueno, este ataque terrorista de Moscú barajó muchos involucrados. Ucrania, OTAN, Occidente, comandado por Estados Unidos, pero cuando el yihadismo dijo haberse reivindicado el ataque, entonces surge una pregunta. ¿Por qué ISIS, también llamado el yihadismo, atacó a Rusia? Aparentemente no tiene sentido, ¿no? Supuestamente los grupos terroristas de Medio Oriente solo luchan contra Estados Unidos, pero como está viendo, no es así. Este ataque terrorista nos hace ver que ISIS, o llamado el yihadismo, también atenta contra Rusia. Claro, la pregunta es ¿por qué? Porque Rusia, siendo aliado de Irán, vamos a decir que en la compleja situación geopolítica de Medio Oriente, ellos, Irán, por ejemplo, es un estado chiita, diferente Irán, socio actual de Rusia, diferente a Irak, que es sunita. Pues bien, eso de los chiitas y sunitas usted lo puede encontrar en cualquier libro de la historia del Islam o en mis contenidos que yo siempre trato de colgarlos semanalmente o cuando tengamos el tiempo necesario. En la historia del Islam hay un tema llamado el cisma árabe. Del cisma árabe surgen dos, vamos a decir, dos corrientes. El sunita, que defiende que cualquiera puede ser califa. Califa es la persona, vamos a decir, descendiente de Mahoma, que gobierna un territorio musulmán, que es un califato. Los sunitas sostienen que cualquier musulmán puede ser un califa.
Y eso es así porque la tradición cuenta que después de Mahoma, los primeros califas no eran nada consanguíneo con Mahoma. O sea, ni un pariente de Mahoma, los 4 primeros sucesores de Mahoma, no eran parientes. Omar, Abu Bakr, Uthman eran o amigos, por ahí suegros de Mahoma. Pero cuando es nombrado califa Ali, él sí era o estaba vinculado con Mahoma, porque Mahoma tuvo una hija llamada Fátima. Fátima se casó con Ali y de ese consorcio surge una familia y esa familia fue apoyado por un grupo llamado Chií o Chiita, los defensores de Ali. Entonces, los chiitas o chiíes defienden que un califa debe ser un descendiente del profeta. Irán tiene esa ideología, pero claro, Irán no es un estado pues terrorista. El yihadismo que ha hecho este atentado en Moscú se reivindica el atentado y esto es un acto terrorista. Entonces, ¿qué sucede? En toda esta compleja situación de Medio Oriente, en el siglo XX surgen grupos terroristas. Todos hemos sido testigos de alguna forma del peor ataque terrorista en la historia que provocó Al Qaeda, otro grupo terrorista, el 11 de septiembre en Estados Unidos. Al Qaeda hoy se ha reducido a la mínima facción con la muerte de Bin Laden. Pero, vamos a decir, un heredero de Al Qaeda es precisamente ISIS, el yihadismo. Y el yihadismo e ISIS declara ser chiita. Ahora, diferenciemos bien a un chiita religioso, creyente, que por supuesto no comete actos subversivos, como son la gran mayoría, pero hay una facción que sí comete actos terroristas, como sucedió este último, el 22 de marzo en Rusia. Entonces, el yihadismo, se le llama yihadismo porque reivindican el yihad, que es guerra santa. Ahora, la palabra yihad es mucho más profundo que una guerra santa. Si analizamos, si reflexionamos, si nos ponemos a investigar sobre el Islam, yihad significa primero guerra con uno mismo. Porque el Islam dice que si tú te vences a ti mismo, a todos tus, vamos a decir, a todas nuestras debilidades, podemos recién vencer al rival, al enemigo. Pero en un sentido, vamos a decir, más extenso, yihad se atribuye a la guerra santa, ¿no? Las cruzadas, una yihad. Entonces, este grupo, esta facción, vamos a decir, heredera de Al Qaeda, se proclama o se le considera yihadista por esta guerra santa que ellos reivindican. Y como son defensores del sunismo, de los sunitas, que defienden la tradición, cualquiera puede ser califa siempre y cuando sea musulmán. En cambio, Irán es un estado chiita. Eso explicaría el ataque terrorista del yihadismo a Irán, porque Irán es chiita y por supuesto los chiitas como que tienen algún tipo de rivalidad con los sunitas. Pero diferenciemos nuevamente el sunita o chiita creyente, que son la gran mayoría, y el sunita o chiita que toma las armas, que es una minoría. Tal es el caso, repito, del yihadismo o ISIS. ISIS son siglas que está en inglés y significa ISIS, viene de Islam, y la S de Estado. O sea, ellos quieren crear un nuevo Estado islámico. Vamos a decir, liberados de Occidente o incluso de Rusia y de Irán. Entonces, eso como que tiene sentido y como el grupo ISIS, que repito, es considerado yihadista, como bien se ha notificado aquí, el yihadismo se atribuye, por eso cometen actos terroristas. En el caso de Irán, que también fue uno de los peores actos terroristas, usted lo puede ver en las redes, si no me equivoco, el 4 de enero de este año, Irán sufrió uno de los peores ataques terroristas. Pasó curiosamente desapercibido. Ya haremos un contenido de la historia de Irán. Y ahora este atentado en Rusia. Entonces, Rusia, socia de Irán, Irán es chiita como Estado, y si Rusia es socia de Irán, entonces allí está para ellos el porqué del ataque terrorista. Entonces, ISIS,
con este ataque terrorista se está proclamando rival de Rusia, que al ser amigo de Irán, vamos a decir que es amigo del chiismo, de los chiitas. En cambio ISIS se proclama sunita. Y por supuesto que es enemigo de Occidente, liderado por Estados Unidos. Bien, esto hace del escenario más complejo porque recuerden que ya hay una guerra entre Israel y el grupo Hamas. Hay una guerra entre Israel y el grupo Hamas. Entonces, esto va a dar seguramente, va a dar que hablar. Se tomarán decisiones para reducir al terrorismo y ponerlo fin. Esto ocurre justo cuando Vladimir Putin, hace solamente pocos días, el domingo pasado, fue nuevamente elegido presidente, ¿no? Yo pensaba hacer un contenido acerca de las 5 elecciones de Putin, porque esta es la 5ª elección. Putin gobierna Rusia desde el 2020. Solo tuvo un descanso para que gobierne Medvedev, pero tenemos Putin hasta el 2030. Pero esta noticia, por supuesto, que es muy importante y estamos haciendo por eso ese contenido. Bueno, por el bien de la humanidad, por el bien de la paz en el mundo, esperemos que no existan más actos terroristas de ninguna índole, menos cuando hay muchos muertos inocentes. Solo un comentario más, porque me han preguntado a veces cuando hago a veces clases en vivo, me dicen, pero ¿por qué gente inocente? Bueno, hay una, vamos a decir, creencia de estos terroristas, ¿no? Que aplicando, vamos a decir, una nueva versión del ojo por ojo, ellos creen que si mueren víctimas inocentes en Medio Oriente, en toda esta confusión de guerras, entonces la única forma de vengarse es también aplicando la ley del talión, vamos a decir, versión moderna. Pero obviamente eso es claramente actos terroristas que el mundo condena. Hasta aquí entonces un breve comentario sobre este atentado terrorista que ha sufrido Rusia y uno de los peores en su historia. Bien, muchas gracias. Permiso.